Bueno, nosotros hemos estado mirando aquí en la iglesia las últimas semanas la vida de uno de los personajes más interesantes en toda la Biblia, que se llama David. Lo que a veces nosotros no nos ponemos a pensar es que David era un hombre. Y a lo que me quiero referir con eso es que era un hombre igual que usted, igual que yo. Tenía los mismos deseos que nosotros tenemos, las mismas luchas, mismos problemas. Ascendió por la voluntad de Dios desde un pequeño pastor de ovejas que nadie conocía a llegar a ser el rey de Israel. La Biblia nos va a decir ahorita en lo que vamos a leer que el nombre de David era conocido en el mundo de aquel entonces como un hombre muy famoso. David no era solamente un hombre conocido en Israel, era conocido en todo el mundo de aquel entonces. Su fama había corrido. Y hemos visto algunas de las características de David, del corazón de David. Amaba a Dios. Era un muy buen músico, muy buen cantante. Su música, su cantar era ungido por Dios a tal punto que separaba el demonio que venía a atormentar al rey Saúl, lo separaba de él. David era valiente, muy valiente. Y en todo el pueblo de Israel fue el único que se atrevió a enfrentar al gigante Goliat. También nos hemos dado cuenta que David conocía bien quién era él en Dios. Cuando enfrentó al filisteo, lo vimos la semana pasada, le dijo filisteo incircunciso, declarando con esa frase que él sabía que él era circuncidado y tenía un pacto con Dios. Eso, entonces vemos muchas características positivas en la vida de David. Pero ahora lo que vamos a ver esta mañana fue su gran fracaso. Porque recuerden que David era hombre igual que nosotros. Si vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a leer el capítulo para que así veamos el relato de lo que sucedió, porque quizás algunos de ustedes no lo han leído y no conocen la historia. Me he dado cuenta que nosotros como predicadores a veces creemos que todo mundo sabe de lo que estamos hablando y no saben de lo que estamos hablando. Perdón. Entonces, en el capítulo 11, y se aconteció el año siguiente, Segunda de Samuel 11, todavía oigo páginas que se están volteando. Si está batallando para encontrar Segunda de Samuel, está después de Primera de Samuel, ¿okay? Y antes de Primera de Reyes. Este es uno de los libros históricos en la Biblia. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. En otras palabras, la mujer está casada. Esa es una mujer casada. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David.
Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen hacer desde el muro? Como hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, otra a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Wow. ¿Quién fuera a esperar semejante cosa de David? Los problemas nuestros como cristianos no comienzan cuando cometemos el acto en contra de la voluntad de Dios. Comienzan mucho antes, con cosas pequeñas, compromisos pequeños que hacemos, engañándonos a nosotros mismos, que no creemos que nos van a perjudicar, que creemos que Dios nos la dejó pasar. Y en ignorancia
creemos que podemos seguir haciendo cosas que están mal delante de Dios. La Biblia nos dice que todo esto comenzó porque David no salió a la guerra. Era la costumbre, era lo esperado del rey, que él iba a dirigir al pueblo a la batalla. Y David no lo hizo. No sé por qué, la Biblia no nos dice. A lo mejor pensó que ya había peleado demasiado. A lo mejor creyó que porque estaba en una posición privilegiada como rey, ya no tenía que ir a dormir él en el campo bajo una carpa y comer la comida que comían los soldados, o no sé, pero algo en la mente de David, en el corazón de él, lo hizo creer que él era mejor que los soldados, porque era rey. Y no salió. No solamente no salió, sino la Biblia nos dice que a las horas de la tarde David estaba acostado, porque la Biblia dice que se levantó de su lecho. Eso indica que David no estaba preocupado por el ejército ni cómo le estaría yendo. Y, yo puedo ver cómo David podría pensar esto: es el pueblo de Dios, Dios va con ellos, no pueden perder, no debo yo por qué preocuparme. Y eso, se levantó y vio a la mujer que se estaba bañando. Y si ustedes van para Israel, no van a batallar para entender este pasaje, porque la ciudad de David desciende así, y el palacio de él estaba aquí, el pueblo vivía abajo. La mujer se estaba bañando, la vio que era hermosa, la mandó traer, le dijeron sus siervos: esta mujer está casada y tú conoces a su esposo, es la mujer de tu siervo Urías Eteo. David no hizo caso y la mandó traer y durmió con ella, creyendo que allí iba a terminar todo. Now, David tenía varias esposas y tenía muchas concubinas. Si ustedes no saben lo que era una concubina, era esencialmente una mujer que existía para servir al rey en cualquier aspecto, aún en lo sexual. Si el rey mandaba traer una de sus concubinas, podía dormir con ella. Esto no quiere decir que Dios aprobaba de ellos, simplemente es como cosas se hacían en aquel entonces. Y David tenía esposas y tenía concubinas. Si él tenía un deseo sexual, él podía haber traído a cualquiera de estas mujeres y dormido con ellas, pero mandó traer a una mujer casada y durmió con ella. Y él creyó que esto iba a quedar secreto, pero una de las cosas que debemos de aprender nosotros es que el pecado nunca se queda secreto. Nunca. Si tú crees que tu pecado está escondido y que no va a salir a luz, tú estás muy equivocado. Dios no es como nosotros somos muchas veces. Nosotros le tapamos a nuestros hijos el mal que están haciendo. Dios no. Dios advierte, Dios amonesta, Dios redarguye, Dios reprende, pero si no hacemos caso, Dios lo va a sacar a luz. Y entonces sucede que la mujer queda embarazada y le avisan a David que la mujer está embarazada, y ahora él entra en un pánico porque todo el mundo se va a dar cuenta de lo que él había hecho. Y su mente comienza a trabajar y David hace el brinco, no solamente de un rey descuidado de su deber a un adúltero, sino ahora hace el brinco a un homicida.
Porque la Biblia dice que el homicidio comienza en el corazón. Entonces él, con la ayuda sin duda alguna aquí de Satanás, él saca la idea de cómo va a tapar este pecado y manda a traer a Urías del campo de batalla, manda un mensajero que lo traigan bajo la excusa de que él quiere un reporte de cómo está yendo la guerra. Y cuando llega Urías a la casa del rey, le dice, dame un reporte de cómo están yendo las cosas en la guerra. Pero a David no le importan en verdad eso. Y el plan de él es que llegue Urías, le dé el reporte, lo manda para su casa, duerme con su esposa, se dan cuenta que su esposa está embarazada. Pues su esposo vino de la guerra, durmió con ella, está embarazada. Lo que no contaba era con la integridad de Urías. Y Urías le dijo, yo no puedo ir a mi casa a dormir con mi esposa cuando el pueblo de Dios está en el campo de guerra y mi general Joab está en el campo de guerra. Y le dijo a David con toda certeza, yo no voy a ir a mi casa a dormir con mi esposa. Y entonces David le dice, está bien, espérate. Y David entonces hace el plan de cómo matar a Urías para tapar su pecado. Y le hace una carta al general Joab, como ya leímos, y sin saberlo, Urías lleva su sentencia de muerte en sus manos, y él no lo sabe. Llega, le entrega la carta a Joab, muere Urías. David manda a traer a Betsabé, la recibe como su esposa. Ya quien va a pensar algo mal. La gente va a decir, mira, qué bueno es el rey David que recogió a la mujer de Urías para que no quedara viuda y la tomó como una de sus esposas. Aplausos al rey David. Hay un problema aquí para David, y eso es que Dios está viendo todo el asunto. Y la Biblia dice que le desagradó a Jehová lo que David había hecho. Now, David tenía una ventaja, que David tenía un consejero, un profeta, que David sin duda alguna consultaba de vez en cuando, lo encontramos en la Biblia, para preguntarle sobre la voluntad de Dios en ciertas cosas. Now, en el capítulo 12, no vamos a leerlo porque está largo, ya vemos lo que hizo David. Natán, que es el profeta, viene a visitar a David. Cuando Natán viene con el mensaje de Dios que Dios le ha dado para David, porque acuérdense, a Jehová no le agradó en su corazón, Natán sabe que le puede costar la vida lo que él va a decir. Porque a pesar de todo, David es el rey, él tiene poder. Y viene Natán, y Dios en su grande sabiduría para abrirle los ojos a David, Natán no viene y lo reprende directamente de su pecado, le dice lo que tú hiciste está mal. Natán viene y le dice, rey, hay un problema del cual yo me di cuenta que está en tu reino. Y a pesar de que David había cometido este acto y espiritualmente había caído David de donde él estaba, todavía había en David este sentir de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y viene Natán y le dice, mira, en tu reino hay un rey, hay un hombre que está riquísimo. Él tiene mucho ganado, muchas ovejas. Al lado de él vive un hombre que está muy pobre. Todo lo que tienen él, su esposa y sus hijos es una sola ovejita. Y esta ovejita come con ellos y vive con ellos en la casa y la aman como si fuera una de la familia. Rey, le llegó visita al hombre rico y para servirles algo de comer a sus visitantes, en lugar de tomar uno de sus muchos animales,
mandó que le quitaran la oveja al vecino y la mató para darle de comer y satisfacer el apetito de sus visitantes. David se enfureció y dijo: vive Jehová y vive mi alma, que ese hombre va a morir. Y el profeta, parado enfrente del rey, le apunta con el dedo y le dice: tú eres ese hombre. Oh, amén, que Dios levante profetas con valor para decir la verdad. Hoy en día hay tantos profetas y profetisas que profetizan barbaridad y medio que no es de Dios. Se le puso en cara a David y le dijo: Dios te tomó a ti cuando eras nada, cuando tú pastoreabas las ovejas de tu padre ya en el campo, y te puso por príncipe de Israel. ¿Por qué hiciste esto? Si todo lo que yo te había dado, y esto es algo que siempre capta mi atención, si todo lo que yo te he dado no era suficiente, era para que nomás me pidieras y yo te hubiera dado más. Pero ¿por qué hiciste esto? Le has dado ocasión a los enemigos de Dios para que blasfemen a Dios. El daño no solamente fue a ti, David. Pusiste mi nombre en vergüenza. ¿Y no es así cuando un cristiano peca? Que el mundo habla mal del cristianismo. No lo pone en la prensa, en la página principal de los periódicos o del internet o de las noticias, y lo usan como un tipo de burla, no solamente del hombre que cometió el acto, sino de todo el mundo cristiano. Y no hay gente que a veces dice: no, ustedes los cristianos que dicen que tienen la verdad y que dicen esto y que dicen lo otro, mira lo que hacen. Y queda en vergüenza el nombre de Dios. Y el profeta le dice eso a David. Dice: tú hiciste daño al nombre de Dios, tú pusiste el nombre de Dios por el suelo, tú trajiste vergüenza al nombre de Dios. Y con cada palabra que Natán está hablando a David, lo está quebrando. Y lo está haciendo volver en sí. Estaba yo escuchando un pastor que estaba hablando él sobre este tema. Perdón. No necesariamente lo que hizo David, sino hablando sobre el tema. Y él dice que llevó a su hijo de cacería y le dijo: mira, hijo, cuando vayamos a cazar, vamos a asegurarnos de que estamos viento bajo del venado. Porque si estamos viento arriba, el viento llega y lleva nuestro olor, nuestro aroma, y lo va a oler el venado y va a correr. Entonces nos ponemos viento abajo, donde no pueda él, ¿verdad?, levantar nuestro olor de que estamos ahí. Pero dice que algo sucedió. Estaba el venado en el campo y salió una venada. Y la venada estaba en calor y el venado también estaba en calor. Y dice que el viento cambió y el venado levantó el olor de ellos, pero la venada estaba al otro lado, y dice que el olor que estaba poniendo la venada era más fuerte y el ardor que tenía el venado era más fuerte, que corrió hacia ellos, sabiendo que había peligro, que lo podían matar,
pero su deseo por la venada era tan grande que ignoró el peligro. David, igual que nosotros como cristianos, sabemos cuando vamos a pecar que estamos mal. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Y aunque no la conozcamos, el Espíritu de Dios nos redarguye. Y nos dice, eso que estás a punto de hacer no está bien. Y nos redarguye. Pero cuando el deseo carnal está desenfrenado, la Biblia lo llama concupiscencia. El deseo carnal está tan desenfrenado que no nos importan las consecuencias que puedan venir. Simplemente queremos satisfacer ese deseo que tenemos carnal y nada más importa. Y David cayó en eso. ¿Cómo protegernos? Tenemos que ir al principio. Si David hubiera salido con el ejército, si David hubiera estado ocupado en la batalla, si David hubiera estado en el campo con ellos, David no hubiera pasado por eso. Nosotros tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios. Porque si no llenamos nuestro corazón con las cosas de Dios, otras cosas van a llenar nuestro corazón y no van a ser buenas. No podemos descuidar el congregarnos. No podemos descuidar la oración. No podemos descuidar nosotros nuestro servicio a Dios. Porque cuando descuidamos eso, algo más va a llenar nuestro corazón. Y entonces, aquí está el profeta delante de David. David por su propia boca dijo, ese hombre debe de morir. El profeta le dice, tú eres ese hombre. David, tú eres digno de muerte por lo que hiciste. Porque la Biblia dice que cuando una persona comete adulterio, en la ley de Dios decía, debe de morir irremisiblemente. No importa si es rey o profeta o quién es, el hombre que comete el acto debe de morir. David por su propia boca conocía la ley, ese hombre es digno de muerte por lo que hizo. Tú eres ese hombre, tú debes de morir, David. Y entonces las palabras del profeta quebrantan a David, sin duda guiadas por el Espíritu Santo, por la historia que le contó. Y David, quebrantado, dice, yo pequé. Yo pequé. ¿Quieres saber cuando una persona verdaderamente se arrepiente? No le echa la culpa a nadie más. Dice, yo lo hice. Yo he oído personas que dicen, no, pero la mujer, ¿para qué se está bañando desnuda? Eso no es arrepentimiento. David podría haber dicho, pues, la mujer, hombre, no hubiera sido arrepentimiento. Yo he oído gente que viene a veces y me dice que están arrepentidos de lo que hicieron y luego dicen, pero, ya nomás oigo el pero y digo, no están arrepentidos. La persona cuando se arrepiente, cuando es enfrentada con su pecado, cuando se le pone en la cara su pecado, cuando Dios lo confronta con su pecado, el hombre, la mujer verdaderamente arrepentidos dicen, yo tengo la culpa. Yo lo hice. Y esa fue la reacción de David. Yo pequé. Yo pequé. Now, Dios lo perdona. No muere. Pero quiero que me escuches. Quiero tu atención, por favor. Quiero que me escuches. Todo pecado trae consecuencias.
Dios perdonó la vida de David, pero no lo libró de las consecuencias. No seas tan ignorante de decir, no, que al cabo yo soy salvo por gracia, Diosito me perdona. Sí, si te arrepientes te perdona, pero no va a ir sin consecuencias el pecado. Vas a sufrir las consecuencias. Y la primera consecuencia que sufrió David es que Dios le dijo, el niño que va a nacer de Betsabé, tu hijo va a morir. Y Betsabé da a luz el niño se enferma porque la Biblia dice que Jehová lo hirió. Y David empieza a clamar por el niño y se mete en ayuno y en oración por 10 días, humillado delante de Dios, pero al día 10 el niño muere. Pero no pararon ahí las consecuencias. Le dijo el profeta David, le dijo, mira, esto tú lo hiciste en secreto con esa mujer, pero alguien más va a tomar a tus mujeres y va a dormir con ellas a público. Y los problemas comienzan con David. Tenía una hija llamada Tamar. Y Tamar tenía un medio hermano, también hijo de David, pero de otra mamá, que se llamaba Amnón. Tamar era hermosa, la Biblia dice, y Amnón se enamoró de ella, de su media hermana. Y tenía un amigo, Amnón, y lo vio y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Porque hasta te ves enfermo. Dijo, es que estoy enamorado de mi hermana Tamar y no sé qué hacer. Y le dijo el amigo, le dijo, mira, haz esto. Cuidado con los consejos de amigos que no son cristianos. Not all your friends on Facebook are your friends. Y le dijo el amigo, le dijo, finge que estás enfermo y cuando venga tu papá el rey a verte que estás enfermo, dile, yo me sentiría mejor si mandaras a mi hermana Tamar que me trajera algo de comer. Yo sé que me sentiría mejor. Y David dijo, claro que sí, hijito. Y mandó David a su hija y le dijo, llévale algo de comer a tu hermano. Y ella entró a darle de comer y el muchacho cerró la puerta y la agarró y le dijo, duerme conmigo. Y la muchacha le dijo, no hagas esto. Si me quieres por mujer, dile al rey y él no te va a negar. Pero no me pases por esta vergüenza. Y empezó a luchar con ella y pudo más que ella y la violó. Y después de que la violó, la Biblia dice que la odió. Y le dijo, lárgate de aquí, no quiero verte. Y le dijo, por favor, ya hiciste el daño, no me hagas esto. Y la echó para afuera de la puerta. Tamar tenía un hermano, completo hermano, que se llamaba Absalom. Y el rey David no hizo nada de lo que había sucedido, no hizo nada. Y Absalom se enojó y mató a Amnón. Esto nunca había pasado en la familia de David. El pecado de David abrió la puerta y esas cosas entraron. Y déjenme decirle a los padres de familia, a las madres de familia, si tú crees que tu pecado nomás se va a quedar contigo, hay cosas espirituales que no vemos. Dios nos tiene cercados como a Job, donde el diablo quiere hacernos daño, pero no puede entrar porque Dios nos tiene cercados. Pero cuando pecamos, bajamos nosotros la protección y Satanás puede entrar y hacer estrago en nuestra familia. Porque nosotros abrimos la puerta.
Dios le perdonó la vida a David, pero no lo libró de las consecuencias. Hay mucho que podemos aprender aquí de todo esto nosotros. Hay tantas lecciones aquí para nosotros en esta historia. Tu pecado no está escondido delante de Dios. Los compromisos pequeños que tú has hecho en tu relación con Dios van a traer consecuencias, no van a ser malas. La carne está enferma, dice la Biblia, y en nuestra mente carnal, cuando hemos dejado de practicar la renovación de nuestra mente, dijo una vez un ministro, un cristiano que no está avanzando está retrocediendo. Y cuando nosotros cedemos el control de las ideas, la Biblia dice que el enemigo lanza dardos encendidos. Esas son ideas y pensamientos con los cuales bombardea nuestra mente. Y la Biblia dice que las apagamos, esos dardos encendidos, con el escudo de la fe. Pero cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando hacemos esos pequeños compromisos, ¿sabes qué es la forma en que te engaña Satanás? Dios ya no me hizo nada por esto, voy a hacer esto. Dios ya no me hizo nada por esto, voy a hacer esto. Dios ya no me hizo nada por esto, voy a hacer esto. Y lo que no sabemos es que estamos cavando nosotros el pozo más hondo y más hondo para cuando vengan las consecuencias. Y a lo mejor tú vienes y te arrepientes con todo tu corazón delante de Dios y Dios te perdona y Dios te restaura, pero van a haber consecuencias. Y las consecuencias a veces son tan duras que prefiriéramos mejor que Dios nos hubiera matado. Ahora la casa de David está con estas puertas abiertas. No se para ahí. Más adelante, Absalom trata de quitarle el reino a su hijo, a David su padre, perdón. Y levanta una guerra civil, levanta él una revolución contra su propio padre, y David tiene que huir de Jerusalén. Y cuando David huye de Jerusalén, ¿sabes qué hace Absalom? Toma las concubinas de su padre y en el patio de la casa, a vista de todo el pueblo de Israel, duerme con ellas, tal como el profeta le había dicho a David. La vida de aquí en adelante para David es muy dolorosa. Más adelante otro hijo también se levanta contra él. Y aquí comienzan los problemas. Si ahorita tú sabes que estás en pecado, sabes que estás haciendo cosas que nadie más sabe, pero tú sabes que no están bien delante de Dios, Dios te está hablando hoy. Te está diciendo que pares, que te arrepientas y que dejes de hacer lo que estás haciendo. Porque Dios está advirtiendo de consecuencias que van a venir. La Biblia dice que por causa de la mujer adúltera el hombre es reducido a un bocado de pan. Hay un verso que quiero que vea conmigo. Me parece que está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, me parece, y quiero que lo marque en su Biblia, quiero que lo subraye en su Biblia. Que lo subrayen en su Biblia. Underline it, please. And I want you to remember this verse. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El perfume que nosotros usamos hoy no es en verdad por perfume.
tiene bastante alcohol y tiene una pequeña esencia de perfume. Creo el hermano Dionisio, la hermana Tere, mi esposa se van a acordar cuando estuvimos en Egipto que nos llevamos donde hacen el perfume. El perfume es muy caro. El perfume puro es muy caro, muy carísimo. Imagínate que tú has estado produciendo este perfume, lo tienes en la botellita, ha costado mucho, es de mucho valor, y le caen unas moscas muertas y te echan a perder el perfume de gran valor. La Biblia dice que nosotros como cristianos somos contados diferentes del mundo. A mí hay cosas que aún en el mundo, si un artista de televisión o de cine hace algo, no es un escándalo, pero si un cristiano lo hace, sí es un escándalo. Por ejemplo, la señora Jennifer López tiene más anillos que Tom Brady. Porque se ha casado y divorciado, y casado y divorciado, y casado y divorciado, y casado y divorciado, y casado y divorciado. Y el mundo no dice nada, porque es del mundo. Pero que se divorcie un ministro es un escándalo. Las vidas nuestras son como perfume. Y cuando nosotros cometemos un acto de locura, de pecado, es como mosca muerta que cae en nuestro perfume. Y cada vez que yo leo este versículo, desde la primera vez que lo leí, dije, man, qué fuerte es este verso. El perfume de David, le cayeron moscas muertas. Y ahora siempre que estudiamos la vida de David, su valentía, su amor hacia Dios, su canto ungido, su música ungida, su amor profundo hacia Dios, tenemos que leer este acto y decir, oh man, David, ¿qué estabas pensando? Y luego me veo yo a mí mismo y digo, Esteban, ¿qué estabas pensando? Y entonces, cuidado con el pecado, hermanos. Mucho cuidado. Porque el pecado tiene un ingrediente que es muy peligroso. Y eso es que el pecado, cuando lo estás haciendo, se siente bien. Cuando estás haciendo el pecado, se siente bien. Pero después, la paga del pecado es muerte. Y eso se nos olvida. Now, para terminar, ¿qué hizo David? Se arrepintió. Y tienes que admirar su arrepentimiento porque fue profundo y fue genuino. Y David nunca volvió a cometer un acto como este. Jamás en su vida. Él escribió 2 salmos. El Salmo 51 dice allí en el subtítulo, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Este salmo lo escribió David después de su enfrentamiento, su encuentro con Natán, que Natán vino y lo reprendió por lo que él había hecho. Y mira cómo lee este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu nuevo me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Man, qué oración. Qué oración. Y entonces, gracias a Dios por la sangre de Cristo. El apóstol Juan dijo: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Empero, si alguno hubiere pecado, la Biblia dice que hay un sacrificio para con el Padre, la sangre de Jesús, el justo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Jesús se ha derramado para que tú y yo no perezcamos, ni para que quedemos en pecado. Si estás en pecado, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete como hizo David. Quiebra mi corazón. Quiebra mi corazón. Y pídele perdón. Lo que yo he experimentado es esto. Porque si fuéramos honestos, todos diríamos o confesaríamos que le hemos fallado a Dios en una forma u otra, en un tiempo u otro. Algunos quizás al nivel de David, otros quizás no a ese nivel, pero todos le hemos fallado a Dios. Lo que he conocido es esto: es que la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Que Él tiene poder para hacernos libres de cualquier cosa que nos esté atando, que nos esté encadenando, aprisionando. Que si nos arrepentimos delante de Él con todo corazón, Dios es amplio en perdonar. Pero también sé esto, que si persistimos en nuestro pecado, Dios ya nos advirtió, y lo que nos venga nos va a doler más de lo que podamos imaginar. A David le dolió su hijo. Él no sabe todavía lo que viene por delante con Absalom y con Tamar y con Amnón, pero le dolió su hijo. Pero algo más, aparte de eso, temía David. Y le voy a decir esto, con esto termino. Lo más terrible que le puede pasar a un cristiano es cuando sientes que Dios ya no está contigo. Cuando te hincas a orar y nada pasa. Cuando le ruegas a Dios que te toque, que te llene, que te aliente y nada pasa. Es un lugar de una soledad tan grande, tan profunda,
tan oscura que no te la puedes imaginar. Y Dios te deja estar ahí por un momento para que entiendas lo que perdiste. Y es lo que David está clamando. Vuélveme el gozo de mi salvación. No me quites tu Santo Espíritu. No me deseches de ti. Si lees el Salmo 32, vas a leer ahí más de lo que David sintió, la soledad, las cosas que él pasó. Y mira, yo no los conozco a ustedes, en verdad, los saludo en la iglesia, los conozco por nombre, pero yo no sé qué haces cuando tú sales de este lugar. Eso solo lo sabes tú y Dios. Si estás en pecado, si tú sabes que estás mal, no esperes que Dios te hable de otra forma. Dios te ama, te está hablando aquí. La Biblia dice en el Salmo 32 que cuando David estaba en su pecado, dice que la mano de Dios la sentía pesada sobre él. Y cuando tú estás en pecado, tú sabes que estás en pecado y Dios pone su mano fuerte sobre ti para traerte al arrepentimiento. Pero si no haces caso, entonces hoy vamos a tomar ventaja de que Dios está aquí, porque Él está aquí, de que Dios está aquí y que nos podemos acercar a Él. La Biblia dice confiadamente ante el trono de su gracia, y no esconder nuestro pecado, sino ponerlo delante de Él y decirle: mira, esto es lo que estoy haciendo, perdóname, límpiame de esto, hazme libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él quiere libertarte ahorita, porque Él sabe que estás sufriendo. Él sabe las consecuencias, Él sabe lo que viene por delante. Por favor, no tomes una actitud de arrogancia, de altivez, donde tú digas: a mí nadie me va a decir nada, yo hago lo que yo quiero. Si eres un hijo de Dios, tú no tienes derecho de hacer lo que tú quieras. Dios es la autoridad en tu vida, lo que Él dice, eso es ley. Vamos a arrepentirnos. Vamos a pedirle perdón. Seguramente su misericordia nos va a cubrir y nos va a limpiar de nuestro pecado. Vamos a orar. Y vamos a orar juntos. Pero la oración que salga de mis labios, si no sale de tu corazón una oración semejante, entonces no va a llegar a ningún lugar. Pero si te arrepientes con Dios, si clamas a Él, Dios te va a ayudar. Eso sí te lo aseguro. Dios te va a ayudar. Vamos a orar. Padre, 3000 años después del pecado de David, nosotros nos damos cuenta que no hemos cambiado, somos igual que David. A veces nos descuidamos, a veces hacemos cosas que no debemos. Pero igual que David tenía un Dios de misericordia, tú eres nuestro Dios y eres de misericordia, porque eres el Dios de David. Señor, yo no conozco las vidas de cada uno, pero tú sí los conoces. Y yo sé que tú amas a cada persona que está ahorita al alcance de mi voz, que están quizás ahorita aquí en la iglesia o están en el internet, están oyendo, mirando el video en YouTube o Facebook. Señor, tú nos amas y tú no quieres que venga destrucción sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios. Tú quieres evitar el daño que trae el pecado y nos hablas como nos has hablado esta mañana. Señor, perdónanos, límpianos, restáuranos,
vuélvenos el gozo de tu salvación. Espíritu Santo, te damos permiso, redargúyenos y repréndenos de lo que estamos haciendo mal, de lo que te está ofendiendo a ti, de lo que te está desagradando. Redargúyenos. Espíritu Santo, tú tienes derecho porque somos propiedad tuya. Señor, ven y háblanos ahorita. A la persona que se siente quebrantada y que está pidiendo perdón, que se siente, hay gente que se siente sucia, se siente tan mal por lo que han hecho. Señor, haz entender que hay esperanza, que hay limpieza, que hay salvación, que hay restauración en Cristo Jesús. Señor, no tenemos que huir de ti. Antes danos la sabiduría para correr a ti, como el pródigo corrió a ti. Señor, vuélvenos nuestros corazones a ti, vuelve nuestras vidas a ti. Restáuranos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.